Hola niños, gusto saludarlos. La clase de hoy vamos a seguir con lo que son las transformaciones isométricas. Recuerden que las transformaciones isométricas son el cambio de posición de una figura, pero sin que varíe su forma y tamaño. ¿Ya? Entonces, para eso hoy día vamos a trabajar en el cuaderno de ejercicios desde la página 144 hasta la página 149. Veamos entonces. La página 144, actividad número 1, marca con un ticket las cuadrículas en que los objetos fueron trasladados. Entonces recuerden que una traslación tiene que ver con un movimiento que puede ser hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, diagonal hacia arriba, hacia la derecha, diagonal hacia arriba a la izquierda o diagonal hacia abajo, ¿ya? Pero tiene que ver con un movimiento recto. Entonces, ¿cuál de esas tiene que ver con una traslación? ¿Ya? Eso es lo que tienen que marcar ustedes. En la actividad número 2 dice, traslada cada figura según se indica, mira de frente cada cuadrícula. Entonces este cuadradito que está aquí dice que 2 cuadrados a la derecha y 1 hacia abajo y 3 hacia la izquierda. Entonces son 3 movimientos, pero son de traslación. En la figura 2 o en el ejercicio 2 dice que ese círculo tienen que moverlo 1 cuadrado a la izquierda, 3 hacia abajo y 2 a la derecha. ¿Ya? Entonces recuerden, cuando trabajamos en ubicación espacial es muy parecido a eso. Veamos la página 145, actividad número 3, dice, explica si las siguientes imágenes representan una traslación. Entonces aquí tengo 2 manos, y después acá tengo otras 2 manos, y entonces ustedes tienen que explicar cuál de ellas es una traslación. Por ejemplo, si dicen que esta no es traslación, tienen que decir por qué y explicarlo. Y si esta es traslación, también tienen que explicar el sí y por qué es traslación. ¿Ya? En la actividad número 4 dice, describe el trayecto realizado en cada traslación. Mira de frente cada cuadrícula. Entonces de aquí ustedes tienen que decir cuál fue el trayecto realizado. Recuerden que puede ser 2 cuadros a la izquierda, 2 cuadros a la derecha, 2 hacia abajo, 3 hacia arriba, ¿ya? Ustedes tienen que dar la descripción, tanto en el trabajo, en la pregunta A como en la B. En la B también la descripción. La página 146, en la actividad 5, dice, analiza cada figura y determina si la figura fue reflejada respecto del eje L. ¿Qué significa respecto del eje L? Si yo tengo esta mariposa y aquí tengo el eje L, entonces ese eje L va a ser el que va a decirme si esto fue reflejado o no fue reflejado. Recuerden usar sus manitos. Entonces el eje L es el que manda. Si está reflejada, sí. ¿Por qué? Y si es no, también tienen que decir el por qué. Veamos un ejemplo. La chinita aquí me dice que ¿está reflejada o no está reflejada? No está reflejada. ¿Por qué? Porque recuerden que las transformaciones isométricas tienen que ver con la reflexión, la traslación y la rotación, pero recuerden que conserva el tamaño, ¿ya? Una de las características es que conserva el tamaño. Entonces, por lo tanto, esto no va a ser una reflexión porque las chinitas son diferentes, ¿ya? Entonces ahí sería no. Y el resto lo tienen que hacer ustedes, tanto con la mariposa, el caballo y la oveja. Y tienen que decir sí y por qué, y si no, también por qué. Página 147, actividad número 6. En la actividad número 6 dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes letras pueden dibujarse usando una reflexión? Enciérralas y marca el eje de reflexión. Entonces, ustedes tienen que mirar estas letras
y decir cuál de ellas se puede hacer como una reflexión. Por ejemplo, yo voy a decir que voy a marcar el eje de reflexión. Entonces el eje de reflexión va a ser ese. ¿Por qué? Porque si doblo, esto fuera una hoja y lo doblo, esta parte va a quedar encima de esa, y recuerden usar las manitos. Si lo reflejo, va a quedar encima una de la otra, o si lo reflejo para allá, también va a quedar una encima de la otra. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que ver cuál de ellos, o sea, cuál de esas letras corresponde o se puede hacer una reflexión. Se podrá hacer en la N, en la M, en la B, en la A y en la J, se podrá hacer en todas. Entonces ustedes tienen que determinar en cuál letra se puede hacer el eje de reflexión. ¿Ya? Lo único que les puedo decir es que hay 2 que no se pueden y hay 4 que sí se pueden. Actividad número 7. Refleja las siguientes figuras respecto del eje L. Aquí hay 2 figuras en su libro, entonces ustedes van a tener que reflejarlas. Eso quiere decir que van a tener que doblar, si esto fuera una hoja, y reflejar esa imagen aquí abajo. Recuerden que la imagen va a ir así. ¿Ya? Va a ir así. Esa es la reflexión. Entonces ustedes tienen que dibujar ahí las mismas figuras, pero reflejadas en la parte de abajo de cada uno de esos rectángulos. La página 148, actividad número 8, dice: marca con un ticket los dibujos que representan una rotación. Entonces acá tienen que ver cuál de todos estos son rotaciones. Recuerda, si estamos hablando de rotación, entonces si yo tengo la mano así, puede rotar para allá o puede rotar para acá. ¿Ya? Entonces, en cambio, si yo tengo la mano así y la muevo para allá, o la muevo para acá, o la muevo para arriba, eso va a ser traslación. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que decirme cuál de esas figuras que están ahí fueron rotadas, ¿ya? O cuál es una rotación. En la actividad número 9 dice: encierra la figura que se relaciona con la que fue rotada a partir de la figura en el recuadro. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Primero observar cada uno de los recuadros, tanto el A, el B y el C, y después marcar cuál de las figuras que siguen tienen que ver con una rotación. ¿Ya? Por ejemplo, acá este no sirve. ¿Por qué? Porque si se fijan, perdió el tamaño. Y recuerden que una de las características es que tienen que conservar su tamaño y su forma. Entonces ese no sirve. Este es mucho más grande. Entonces yo podría decir que la figura rotada fue el primer caracol. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer ustedes ahí. Y por último, en la página 149, observa cada situación y determina si la figura fue rotada. Luego justifica tu respuesta. Entonces acá también, parecido a lo que hicieron anteriormente en la reflexión, tienen que ver si cuál de estas 2 figuras realmente fue rotada. Recuerden, figura transformación isométrica, conservan el tamaño, ¿ya? Y su forma. Entonces ustedes tienen que decir, si esto es una rotación, sí. ¿Por qué hice una rotación? ¿Por qué? ¿Ya? Y después los caramelos que están ahí. En la actividad número 11 y final, dice: pintan los ángulos de las siguientes figuras geométricas de tal forma que se relacionen con una rotación de la figura original. Entonces, esta es la figura original y esta es la figura original. Entonces ustedes van a tener que pintar los ángulos del mismo color, pero considerando que esa es la figura original. ¿Ya? Considera el punto rojo como el centro de rotación. Entonces, si este es el punto rojo y ahí está el punto rojo, ¿de qué color va a ser ese ángulo? ¿Sí? Y lo mismo en el rombo que está acá. Ahí está el punto de rotación, ahí está el punto de rotación. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es pintar los ángulos que corresponden a cada color. Eso sería, niños, la actividad de
transformaciones isométricas es tan fácil, yo sé que ustedes son muy buenos, así que no van a tener problema en hacerlas. Así que nos vemos en la próxima clase, que estén muy bien, chao.